todos, porque pues vamos a compartir o voy a compartir cierta cantidad de información que pues la idea es que podamos llevarnos esta información, que podamos aprender muchas cosas y pues que estén ahí como concentraditos. Bueno, si en algún momento voy muy rápido o hay alguien que quiera hacer alguna, o tenga alguna opinión, alguna apreciación, no hay problema, lo pueden hacer, me pueden interrumpir, pues no hay inconveniente con eso. Bueno, mm, hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de los trastornos depresivos y ansiosos. Miren, esto es un tema demasiado amplio. Eh, Hay muchos tipos o hay muchas categorías de depresiones, muchos tipos de trastornos ansiosos. Entonces, pues abarcar todo el tema sería muy complicado por temas de tiempo, pero sí quiero compartir pues como lo más importante de cada uno y, y bueno, que ustedes también puedan compartir algún tipo de experiencia, algo que conozcan de estos temas, algo que a ustedes les inquiete. La idea es que no sea solamente pues una información de aquí para allá, sino que ustedes también puedan compartir situaciones, experiencias. Miren, los trastornos depresivos y ansiosos no son, digamos que son como de los trastornos que más cerca podríamos tener, que es mucho más fácil de encontrar en la población colombiana, sobre todo cuando hablamos de enfermedades mentales. Y si ustedes saben, pues hoy en día, en estos días estaba leyendo un artículo de la Organización Mundial de la Salud y hablaba de la depresión y de las estadísticas de la depresión aquí en Colombia. Y entonces, pues me llamaba la atención era el porcentaje porque decían que aproximadamente el 4,7% de los colombianos padece depresión y que de esos 4,7 más o menos, no, bueno, de esos ya confirmados, diagnosticados. O sea, pensemos en los que no han ido nunca al médico, no han ido nunca al psiquiatra, nunca han consultado a un profesional en salud mental, quizás sean muchos más. Y que el 80%, imagínense ustedes, el 80% de los colombianos han presentado más o menos entre uno y tres síntomas de depresión en algún momento de su vida. Y aún más preocupante, por ejemplo, que los niños ya desde los 8 o 7 años en adelante, pues están manifestando síntomas depresivos y algunos se están suicidando ya. Entonces, esto es, podríamos decir que, o mejor dicho, la Organización Mundial de la Salud ya ha catalogado las enfermedades de salud mental como un problema de salud pública. Pero digamos que en Colombia a veces es desafortunado el tema porque las enfermedades mentales de alguna manera son invisibles. Algunas son invisibles y a menos que la persona las manifieste abiertamente, quizás se les presta algún tipo de atención, pero pues todavía estamos como avanzando a pasos muy pequeños en todo lo que implica la salud mental. Y una enfermedad mental puede ser tan incapacitante como una enfermedad física. Entonces, si nosotros desde acá, si ustedes desde su quehacer como médicos también toman conciencia de comprender que la enfermedad mental, pues, está, digamos que ahora, en este momento, y algunas estadísticas dicen también que la enfermedad mental está sobrepasando incluso en algunas ocasiones la enfermedad física porque nos estamos enfermando eh, de la mente, de la psiquis. Y bueno, y esto es tan delicado pues porque nos convoca a conocer de las enfermedades mentales, nos convoca a actuar, a intervenir sobre ellas.
Bueno, si vamos a entrar entonces en el campo ya de la depresión, me gustaría escuchar a dos, tres opiniones sobre qué es la depresión, si tienen o si han tenido algo o conocen algún caso cercano, cómo se ha manifestado, cuáles han sido los síntomas. Los escucho. Profe, qué Profe, pena, ya disculpa que te me interrumpa. he logrado conectar, sino que estoy en Pasto y pues me había quedado imposible, entonces ya compré datos, entonces ya me puede conectar, profe. Listo, Jesús. Profe, yo también había tenido problemas con la conexión y ya puedo ingresar. Listo, listo, ya los anoté en la lista. Muy bien. Bueno, entonces cuéntenme pues, ¿qué conocen de la depresión? Los escucho. ¿Qué síntomas? Miren que de todas maneras, eh, por ejemplo, nosotros, bueno, los que estamos, hacemos parte de las universidades, sabemos que los chicos ahora universitarios, todos los jóvenes universitarios, hay muchos que están consultando por problemas depresivos, por problemas ansiosos. Hay muchos estudiantes en medicina que también consultan por depresiones, muchos están medicados. Entonces, esto no es un problema ajeno, no es un problema ajeno, no es del otro, no, esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros o nos puede estar pasando a cualquiera de nosotros. Eh, entonces, por eso sí sé que quizá no sea desconocido para ustedes y por eso me gustaría escucharlos antes de continuar. Pues, profe, eso no es como un estado de tristeza todo el tiempo. Ujú. Es una de las características, es una tristeza, pero ya hablaríamos de una tristeza patológica, ¿sí? Patológica en el sentido de que eh, Tiene razón, pero, o sea, se siente triste. sí, claro, claro, Juan José, o sea, tienes razón. Solo que lo que le está claro es que es patológica porque es un estado permanente. Es un estado permanente. Y voy, ¿a qué voy con el tema de, iba a hablar un poco del tema de las emociones porque resulta que eh, las emociones en sí, todas las emociones son adaptativas, es decir, tenemos emociones porque las emociones nos sirven para adaptarnos a determinadas circunstancias, a todas las circunstancias de la vida. El- sí, el problema es cuando las llevamos ciertas emociones al extremo y se vuelven patológicas, es decir, la tristeza es adaptativa, la ansiedad en sí misma es adaptativa. Pero entonces, cuando ya la tristeza se convierte en algo permanente, cuando ya la ansiedad nos genera desadaptación, disfuncionalidad, cuando la ira ya no nos sirve para, o sea, como un mecanismo de defensa, sino que lo vamos a llevar al extremo y nos vamos a volver agresivos, en ese momento ya las emociones pueden ser disfuncionales y generarnos pues muchos problemas a nivel adaptativo, a nivel funcional, e incluso llegar a un trastorno. ¿Alguien iba a decir algo por ahí? Profe, una pregunta. ¿Eso también puede conllevar a que la persona tenga pues cambios de humor constantes? Ujú. La depresión, sí. Mira que de todas maneras, bueno, dentro de los tipos de depresión está el trastorno bipolar. Y en el trastorno bipolar podemos encontrar, digamos que estos cambios de humor que aparentemente son repentinos también. O por ejemplo, un episodio maníaco, tú no vas a ver pues a la persona triste, sino que por el contrario vas a ver una euforia, una exaltación del comportamiento que quizá para una persona que desconozca el tema dirá, no, pues esta persona imposible que sea depresiva. Entonces, sí hay cambios de humor, pueden haber cambios de humor en los pacientes. Bueno, cuando estamos hablando de depresión, entonces podríamos, digamos que en función de las causas de la depresión,
podríamos distinguir entre una depresión de tipo exógeno y una depresión endógena. Las depresiones exógenas son pues comunes. ¿Por qué? Porque las desencadena un evento situacional, un evento circunstancial. Son generalmente, pues son, digamos que desencadenadas por acontecimientos externos como la muerte de un familiar, eh, una enfermedad grave, problemas económicos, desempleo, rupturas sentimentales, experiencias traumáticas. Entonces, por ejemplo, vivir una catástrofe puede generar una depresión, puede generar un trastorno de ansiedad también, puede generar un estrés postraumático y pues digamos que es común encontrar personas en nuestro entorno que refieran que su depresión ha surgido a raíz de murió mi papá, entonces posterior a la etapa de duelo, bueno, el duelo se volvió ya patológico y finalmente llegó o cursó con una depresión, o después de que quedé desempleado, entonces empezaron los síntomas, sí, o sea, esto, o la muerte de un familiar, bueno, de una enfermedad grave, entonces después del diagnóstico de cáncer empiezan las depresiones. Entonces, miren que hay muchos eventos, sí, muchos eventos o acontecimientos externos que pueden generar este tipo de trastornos también. Pero también tenemos las depresiones endógenas. El factor desencadenante ahí ya no es externo, es interno, ya tiene un componente biológico, tiene un componente hereditario. Podríamos decir que estas depresiones son, pues son más resistentes al tratamiento y duran más tiempo, o sea, pueden ser más complejas de trabajar, porque precisamente no todos los medicamentos funcionan en todos los pacientes, eh, todos los tratamientos pues no son exitosos en muchos casos, entonces siempre va a ser pues como mucho más duradera en el tiempo. No significa que no se puedan dar, o sea, muchas veces la depresión es exógena, pero los síntomas son tan marcados que el paciente, por ejemplo, no puede dormir, a su vez cursa también un proceso ansioso, entonces también es necesario medicarlo, ¿sí? O sea, no significa que solamente los que es un paciente con una depresión exógena, que sea, perdón, endógena, eh, que sea de carácter hereditario, pues va a tener que ser medicado, ¿no? En muchos casos sí esto va a depender más de la gravedad de la depresión, porque ustedes, bueno, conocemos que hay depresiones leves, depresiones moderadas, graves. Entonces, dependiendo del carácter de la depresión, pues asimismo va a tener o no que requerir un tratamiento medicamentoso. Mm, la Organización Mundial de la Salud eh, que caracteriza la depresión con ciertos síntomas que son pues los más frecuentes. Dentro de esos síntomas, entonces está la tristeza que menciona ahorita Juan José, tristeza de carácter más patológico. Perdón un momento. Ok, María Andrea. Profe, pero una persona con depresión se puede, pues, por ejemplo, curar. Pues mira que hay algunas personas que permanecen toda su vida con depresión, no se curan, simplemente digamos que se manejan los síntomas, que tienen periodos de tiempo donde están tranquilos, pero nuevamente viene una situación que puede desbordar sus recursos psicológicos y recaer. O sea, es relativo. Cuando, por ejemplo, son situacionales, digamos que el manejo es más, no voy a decir que es fácil porque no lo es, pero el manejo puede implicar menos dificultades y entonces, si por ejemplo la depresión se dio por una causa, digamos que por una ruptura sentimental, muchas personas
pueden llegar a sufrir depresiones porque es por un divorcio, por una ruptura con su novio o con su novia. Entonces, cuando se manejan pues estas situaciones, la persona puede salir perfectamente de una depresión, que podríamos decir puede ser leve, pero dependiendo de la, digamos que de la agudeza de sus síntomas, del tipo de depresión, asimismo, pues eh, podría durar en el tiempo y se podría prolongar. En el caso de los trastornos del humor persistentes, por ejemplo, en algunos casos pueden durar la mayor parte de la vida adulta de un paciente y es muy difícil, son muy difíciles de tratar. Hay unas depresiones que son muy resistentes al tratamiento. Entonces, va a ser pues también, María Andrea, muy relativo. ¿Sí? Muy bien. Ok, profe. Bueno, ¿alguien más había levantado la mano, me pareció? ¿O solamente a María Andrea? Eh, entonces, les decía que la Organización Mundial de la Salud caracterizaba la depresión y dentro de los síntomas menciona la depresión, perdón, la tristeza, la pérdida de interés o de placer, los sentimientos de culpa, la falta de autoestima, los trastornos del sueño, del apetito, el cansancio exagerado, la falta de concentración. Cuando, por ejemplo, en el núcleo familiar encontramos alguna persona con alguna depresión y si no se conoce del tema, si no se sabe que dentro de los síntomas está el cansancio extremo, esta persona puede digamos que, em, la misma familia puede rechazar muchas de estas conductas. Entonces, pero es que este es un perezoso, pero es que este no hace nada, pero es que se la quiere pasar en la cama. Entonces, eso puede pasar mucho por desconocimiento de los síntomas, de todo lo que acontece en la vida de un paciente con depresión. Estas depresiones, sí, pueden llegar a ser crónicas o recurrentes y van a incapacitar de una manera importante muchas de las dimensiones de la vida del paciente a nivel laboral, a nivel escolar. ¿Por qué? Porque la depresión afecta la forma en la que el paciente afronta la vida. Es que incluso cuando hablamos de depresión estamos hablando de que eh, los pacientes pierden el sentido de la vida. O sea, imagínese usted todos los días levantarse sin un motivo para vivir. O sea, ellos no encuentran un motivo para vivir, no encuentran en muchos casos un deseo, las ganas de vivir porque la depresión implica perder ese sentido de la vida. Y por eso es que en las formas más graves la depresión puede conducir al suicidio. Aquí hay que tener algo claro, chicos, y es que no siempre, o sea, no todos los pacientes depresivos se suicidan y no todo el que se suicida tiene una depresión, ¿sí? O sea, mm, que sí es importante en los pacientes depresivos vigilar la conducta del paciente y minimizar los riesgos en cuanto al suicidio, sí. Sí, porque hay una alta probabilidad de que en ciertos casos o en los casos más graves esto se pueda presentar, esta tendencia se pueda presentar. Y es común encontrar pues como en el discurso de los pacientes depresivos, es que yo no quiero vivir, es que yo para qué estoy en este mundo. Entonces, esos son señales a las que hay que prestarles mucha atención porque de todas maneras son muy delicados de manejar. Esto es un problema que se trabaja con la familia también. A la familia hay que decirle, mire, retire pues cuando el paciente está como con esas ideaciones suicidas, hay que retirarle todos los elementos que puedan ser peligrosos para él, que puedan dañar su integridad. Cuchillos, si usted vive en un quinto piso, bueno, a veces hay que sellar incluso hasta las ventanas de los apartamentos, de los apartamentos, porque es mejor prevenir y más cuando se está en un tratamiento pues que ha sido prolongado, después de hospitalizaciones. Esto es pues
factible que ocurra. Y entonces, si nosotros podemos hacer prevención, podemos, pues digamos que informar a la familia sobre este tipo de situaciones y cómo se puede, qué puede pasar, qué consecuencias puede traer, pues va a ser mucho más, podemos hacer una mejor prevención. En algún momento, cuando, bueno, atendía yo a algunos pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con cáncer. Una paciente me comentó, me dijo, mire, cuando a mí me diagnosticaron de cáncer, ella tenía un cáncer de seno, creo. Ella empezó, bueno, con todo el proceso de quimioterapia. Bueno, ustedes saben que las quimioterapias, pues, sobre todo en ese proceso es que empiezan las depresiones también por todos los cambios que ocurren. Y ella en ese momento, ella estaba en ese entonces Seguro Social y ella me dijo, en ese momento, cuando yo ya empecé a ver que mi cuerpo cambió tanto, que se me cayó todo mi pelo, entonces yo tomé la decisión de matarme. Tomé la decisión de matarme y sin pensarlo me tiré por la ventana. Me tiré por la ventana, era un quinto, creo que era un cuarto, quinto piso, pero bueno, afortunadamente ahí hay como una especie de terrazas, entonces ella no alcanzó a caer hasta el primer piso, sino que cayó como en el cuarto piso, en el tercer piso, ella no se mató, pero ya había un antecedente de un intento de suicidio, luego la internan en la clínica de Occidente, que fue donde yo la estuve atendiendo, y había que explorar esa posibilidad nuevamente, porque si ella ya había tenido una tentativa de suicidio y no lo había logrado, en la clínica estaban no sé en qué piso, tampoco recuerdo, bueno, pero creo que está como en el segundo piso. Y entonces, segundo o tercer piso. En este caso, pues ella, digamos que estaba mal físicamente, ya su enfermedad estaba más avanzada y por protección al paciente hay que informar inmediatamente. Bueno, este paciente necesita que se selle esa ventana porque ella ya ha tenido un intento de suicidio y era producto en este caso de una depresión. O sea, ella venía cursando ya una depresión. eh, y bueno, a esto hay que, pues, por ejemplo, ustedes que van a ser futuros médicos, es importante que usted explore en su paciente también estas características y tome las medidas de precaución. A veces pueden ser exageradas, pero es mejor exagerar a tener una situación que luego haya que lamentar. Muy bien. Bueno, em, dentro de digamos que dentro de la CIE-10 se conocen las depresiones como trastornos del humor afectivos. Entonces, y hay otros, ¿no? O sea, estos no son los únicos. Hay, dentro de las mismas categorías hay unas subcategorías, pero pues voy a hablarles un poco de la generalidad de cada uno porque por el tema de tiempo también. Y porque estos podrían ser como los más conocidos, los que más se presentan. Tenemos el episodio maníaco. El episodio maníaco hay unas características importantes y es que ellos, o sea, cuando hablamos de un episodio maníaco estamos hablando de que hay una exaltación exagerada del humor, y además hay un aumento en la cantidad y en la velocidad de la actividad, tanto física como mental. O sea, el paciente todo el tiempo está activo físicamente y está pensando y está pensando y está pensando. Entonces, es una exaltación, pero es una exaltación exagerada. Y esta categoría se utiliza solo para episodios maníacos aislados, es decir, aquí todavía no estamos hablando de un trastorno bipolar, sino que solamente cuando vemos que se presentan pues como estas características de exaltación exagerada del humor, entonces, y que se da pues de manera aislada, en ese momento podríamos hablar de un episodio maníaco. Ya cuando estamos hablando del trastorno bipolar, entonces, aquí, por ejemplo, ya los estados de ánimo y los niveles de actividad del paciente pues están profundamente alterados. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Hay dos fases, está la fase maníaca, pero también está la fase depresiva.
Aquí entonces también ocurre la exaltación del estado de ánimo, el aumento de la vitalidad, el aumento en el nivel de la actividad del paciente y luego puede pasar a la fase depresiva en donde hay una disminución del estado de ánimo, un descenso de la vitalidad del paciente, de la actividad. Más o menos, o sea, lo que se ha observado es que digamos que los episodios maníacos tienen una digamos que un comienzo brusco y se pueden prolongar aproximadamente entre 2 semanas y 4 a 5 meses. Y ya digamos que la fase depresiva pues tiende a durar un poco más, aproximadamente 6 meses. Estos son tiempos estimados, no significa que todos los pacientes van a durar este tiempo, pero sí es más o menos como lo que eh, se ha observado pues en el trastorno bipolar. Tenemos los episodios depresivos. Estos episodios depresivos pueden ser leves, pueden ser moderados o pueden ser graves. Aquí entonces quien la padece pues sufre un humor depresivo, hay una pérdida de la capacidad para interesarse por las actividades, para disfrutar de las cosas que normalmente hace, hay una disminución visible de la vitalidad, y hay una reducción de la actividad del paciente. O sea, es muy común escuchar al paciente que anteriormente le gustaba salir a hacer deporte, ya no quiere hacer absolutamente nada. Hay un cansancio exagerado que incluso ese cansancio aparece tras un esfuerzo mínimo. O sea, se levanta de la cama y manifiestan, me cansé o ya estoy cansado, ya quiero volver a la cama. Entonces, pues estos síntomas en sí son muy incapacitantes para quien los padece. Tenemos los trastornos depresivos recurrentes. Miren, por ejemplo, eh, suele como presentarse más o menos en la quinta década de la vida, ¿sí? Y pueden tener más o menos una duración de 3 a 12 meses. ¿Y qué lo desencadena? A menudo lo desencadenan experiencias vitales estresantes o experiencias desagradables para el paciente. Entonces, por allá en la quinta, sexta década de la vida, viene el desempleo, viene la jubilación y a veces coinciden con los estados depresivos también, además de que la edad también, o sea, ya allá en la tercera edad, pues encontramos también como características en algunas personas, pues que empiezan como muchos de los síntomas depresivos. Pero, por ejemplo, ¿qué implica el trabajo? ¿Qué implica el empleo para una persona? Implica vitalidad, implica soy útil, soy importante, soy productivo. Cuando una persona deja su empleo o, bueno, se jubila o ha perdido su empleo, ha sido despedido, pues entonces estas condiciones también por allá en esa década de la vida, pues seguramente también van a tener una implicación a nivel emocional, a nivel mental. En los trastornos del humor persistentes, pues entonces, digamos que la intensidad de estos trastornos es fluctuante, puede durar años y en algunos casos, como les decía ahora, puede durar la mayor parte de la vida adulta del enfermo. Y pues esto, o sea, esa prolongación en el tiempo lógicamente acarrea un malestar muy considerable y una serie de incapacidades. Entonces, estas personas, por ejemplo, si trabajan, entonces empieza el ausentismo laboral. De hecho, el ausentismo laboral no solamente es propio de esta época, mire, de esta década de la vida, sino que cuando ahora les comentaba sobre el artículo que leí de la Organización Mundial de la Salud, leía que me llamaba mucho la atención y era que el ausentismo laboral ahora se estaba dando por la depresión también. O sea, habían muchos empleados que están, digamos que tienen excusas médicas, excusas de psiquiatras, por justamente
porque están en un proceso depresivo. Entonces, miren cómo ya no solamente el ausentismo se da por una enfermedad física, ahora ya las enfermedades mentales también están ahí como las personas están dejando de asistir porque se sienten muy mal a nivel emocional, porque se sienten muy mal a nivel psíquico, aspectos pues que antes no se consideraban, ahora se empiezan a considerar. Tenemos otros trastornos del humor afectivos. Estos trastornos pueden incluir trastornos del humor pues aislados, mixtos, recurrentes, y los trastornos del humor sin especificación, que es una categoría que se utiliza, digamos que en última instancia, cuando no se puede usar ningún otro, pues como otro término, cuando se desconoce un poco realmente cuál puede ser el tipo de depresión. Profe, ¿Sí? ¿cómo se diferencia esos trastornos del humor con la bipolaridad? Lo que pasa es que acuérdate que en la bipolaridad, en todos los demás no hay una frase maníaca, pero en la bipolaridad sí. O sea, en la bipolaridad tú encuentras las dos fases, no solamente la fase depresiva, sino la fase maníaca. En las otras no hay fase maníaca, ¿ves? Esa es como la característica, pues como que diferencia totalmente eh, los otros tipos de la bipolaridad. Ah, bueno, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito de la etiología de los trastornos depresivos. Hay muchos factores que pueden afectar pues, la aparición del trastorno. Tenemos los factores biológicos. eh, digamos los factores biológicos que se sostiene desde ahí, las depresiones pues, pueden estar originadas por desequilibrios de ciertos neurotransmisores, y hay tres especialmente que van a jugar un papel muy importante, que son la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. En los tres casos, estos neurotransmisores se ven disminuidos, ¿sí? Tenemos además unos factores cognitivos, y esos factores cognitivos son, pues digamos que, o sea, son típicos en todos los pacientes depresivos. ¿Por qué? Porque los sujetos con trastornos depresivos, las personas con trastornos depresivos, siempre presentan un patrón negativo de pensamiento. ¿Eso qué significa? Eh, en psicología nosotros conocemos, algo que se llama la tríada cognitiva de Beck. Tríada cognitiva porque son tres aspectos que caracterizan ese pensamiento negativo. Entonces, el paciente tiene una visión negativa de sí mismo todo el tiempo, tiene una tendencia además a interpretar las experiencias que le suceden de forma negativa, y además tiene una visión negativa del futuro. Entonces, por eso es una tríada cognitiva de la persona depresiva. La persona tiene unas distorsiones cognitivas siempre, entonces hay algo que se conoce como la visión de túnel. Un túnel es como, o sea, usted no mira para ningún otro lado, simplemente todo lo ve oscuro, todo lo ve sombrío. Así digamos que el panorama de una persona depresiva muchas veces. Ve pocas posibilidades, ve pocas alternativas, siempre su discurso va a ser muy negativo. Yo no sé, yo no sirvo, yo no puedo, no soy capaz, no me va a ir bien. Entonces, además hay una tendencia también a la sobregeneralización, que es, por ejemplo, cuando una persona, hoy me ocurrió algo malo, supongamos que hoy fui a una entrevista de trabajo y no me fue bien, y entonces se tiende a generalizar, como hoy me fue mal, mañana tengo otra y no voy a ir porque seguramente también me va a ir mal. Y pasado mañana tengo otra y no voy a ir porque es que en todas las entrevistas de trabajo me va mal. Eso es una sobregeneralización. O sea, nos puede pasar a todos que a veces tendamos a sobregeneralizar, pero en el paciente depresivo es permanente. O sea, de manera permanente está sobregeneralizando una sola experiencia y evalúa las demás
experiencias pues en función de lo que les sucedió una vez. Tienen una visión pues como muy catastrófica del mundo, o sea, siempre todo llevado un poco al extremo, pero al extremo negativo. Hay estudios, por ejemplo, algunos estudios epidemiológicos hablando un poco del género que dicen que las mujeres sufren depresión en un índice casi que el doble que los hombres. O sea, hay una mayor predisposición en el género femenino aparentemente a padecer depresión. En cuanto a la enfermedad orgánica, entonces la depresión clínica pues tiende a ocurrir a la par de ciertas enfermedades como por ejemplo el cáncer, las enfermedades cardíacas, el Parkinson, la diabetes, el Alzheimer, estos fallos renales avanzados, el SIDA. Entonces es muy común encontrar a la par con la enfermedad orgánica, cursan depresiones también. Y bueno, pues ustedes también tendrán que identificar eso en sus pacientes. Cuando un paciente puede estar aparentemente depresivo o cuando es producto de un duelo por enfermedad, ¿sí? Porque muchas veces tendemos a confundir el duelo con la depresión. Puede ser que sea un duelo, porque todos vivimos, o sea, si nos enfermamos y más con este tipo de enfermedades, por ejemplo, puede existir un duelo por enfermedad y entonces, pero puede pasar, o sea, es decir, hay un tiempo en el que la persona pues como que ya asimila que tiene una enfermedad y simplemente decide que no, que su posicionamiento frente a la enfermedad va a ser diferente y entonces coopera, se adhiere fácilmente, trata de mejorar sus estados de ánimo, pero hay personas que sí definitivamente no solamente es un duelo por enfermedad, sino que empiezan pues como ya con unos síntomas depresivos muy marcados y ya no colaboran con los tratamientos. Bueno, pues digamos que la parte genética es clara, o sea, la depresión, cuando hay una historia familiar depresiva, pues lógicamente a nivel hereditario pueden suceder muchas cosas, estas enfermedades pueden pasar de una generación a otra, de padres a hijos, entonces la genética siempre va a tener un peso muy fuerte y va a haber una predisposición bastante alta a que otro miembro de la familia la pueda padecer. Y situacional, pues ya de pronto ya lo mencioné, tiene que ver con los eventos biográficos más significativos como divorcios, problemas financieros, las muertes, y vuelvo y hago pues referencia al duelo, porque miren, cuando muere un ser querido, cuando muere una persona muy allegada a nosotros, un amigo, un familiar, es común y es normal, totalmente normal y sano, que posterior a la muerte, pues lógicamente nos sintamos muy tristes, que esa tristeza pueda permanecer por cierto tiempo, que nos sentamos bajos de ánimo, que quizás no queramos comer, que tengamos dificultad para conciliar el sueño. Entonces, esas características pues son muy similares o son similares a un trastorno depresivo. Pero ¿qué pasa? En el duelo es sano que eso ocurra, es decir, es peor cuando la persona como que no expresa ningún sentimiento, no expresa ningún deseo y se queda, por así decirlo, pasmada frente a la muerte de alguien que uno esperaría, bueno, ¿por qué no ha reaccionado? En el duelo es sano que todos estos procesos ocurran, pero va a llegar un momento en el que si eso no se supera, puede llegar a ser una depresión también. O sea, el tiempo nos va a definir un poco eso. No hay un tiempo límite que uno diga, bueno, el manual de tal dice que el duelo debe durar un año. No, no necesariamente. Los duelos se viven de manera diferente, pero entonces ya, digamos que en el duelo uno lo que empieza a notar es que la persona empieza a retomar poco a poco las actividades, que empieza el desapego de los objetos personales de la persona fallecida, que ya la visita al cementerio no es de cada 8 días, sino que se va prolongando más. Entonces uno dice, bueno, en ese momento ya vemos
como que está superando un poco esas fases de duelo. Pero cuando pasa 1 año, 2 años, 3 años y la persona sigue aferrada a todos los objetos del ser querido, en la casa no permite que nadie toque las pertenencias, no quiere desapegarse de la ropa, no quiere extender la cama en la que la persona durmió la última vez. Entonces, esto ya podría implicar otro tipo de afectaciones más de tipo depresivo. Ya podría ser más un duelo patológico, ¿sí? No fue la pregunta. Dime, Marco. Usted ¿Sí? está diciendo de que es normal de que con la pérdida de un ser querido pues haya un duelo, ¿no? Cuando alguien Ujú. no sufre ese duelo, sino que actúa como si no hubiera pasado nada, a pesar de que sea, digamos, alguien muy, muy cercano y muy amado para él o ella. Ujú. Eso es un sinónimo de qué tipo, como qué podría ser eso. No, mira que es que muchas veces eh, hay personas o sea, con las que sucede ese tipo de situaciones, que inicialmente no deciden, porque es una decisión personal, posiblemente, o sea, estoy hablando aquí hipotetizando, puede ser más un estado de negación inicial, en donde la persona no logra ajustarse a esa realidad. Entonces, pueden ocurrir varias cosas. Una es que el estado de negación se prolongue por unas semanas o quizá por un mes y luego ya la persona, o sea, hay un punto en el que, entre comillas digo, estalla, ya se da cuenta de la ausencia del ser querido, se da cuenta de que ya no lo va a volver a ver y entonces ahí es donde inicia realmente la fase, pues, o la primera fase del duelo. Lo otro es que hay personas que, por ejemplo, o sea, es mucho más delicado porque para negar como esta situación entran incluso en estados psicóticos, ¿sí? O sea, se alejan totalmente de la realidad y no vuelven a conectarse con esa realidad. Miren que esto pasa mucho, por ejemplo, con los abuelitos que llevan 40, 50 años de casados, pues lo digo porque lo he visto en abuelos, y es que llevan tantos años juntos que cuando uno muere, el otro decide quedarse ya en silencio. Eso se llama un mutismo selectivo, lo hace por decisión propia, decide aislarse de la realidad y muchos entran en un estado psicótico hasta que finalmente también fallecen. Entonces, eh, eh, o sea, pueden pasar muchas cosas, puede pasar eso, puede pasar que luego de un tiempo, casi siempre sucede eso, pues digamos que el común denominador es que si la persona no expresa en ese momento, pues entonces lo va a hacer más adelante, lo va a hacer en un mes, lo va a hacer en unas semanas, y ese estallido puede ser mucho más fuerte porque es ese choque con la realidad en donde se da cuenta que ya esa persona no va a estar ahí, que esa persona físicamente no la va a poder encontrar y entonces a veces estos duelos son mucho más complejos de manejar. ¿Por qué? Porque son bloqueos mentales. O sea, el ser humano tiende a bloquear de cierta manera algunas situaciones o muchas situaciones que le generan dolor. Lo mismo puede pasar ante una enfermedad, a una enfermedad en donde me dicen, no, es que usted se va a morir en tanto tiempo. Pues entonces yo, si no tengo los recursos psicológicos, los recursos personales para afrontar una situación como esa, muy seguramente voy a hacer un bloqueo eh, y me voy a alejar de mi realidad porque es una realidad difícil de aceptar, porque es una realidad muy dolorosa. Y bueno, eso es un poco pues como lo que puede suceder ahí, ¿sí? Listo, Eh, profe. bueno, entonces sigamos por acá. Ya habíamos pasado aquí. Ay, ¿qué hora es? Bueno, es de las 8. Estamos cortos de tiempo. La hipótesis monominérgica. Bueno, esta hipótesis es como la más, digamos que de las más reconocidas, pues, que dan una explicación muy
muy coherente de lo que podría ser el por qué se da la depresión endógena, ¿sí? O sea, por qué surge, qué pasa a nivel de los neurotransmisores cuando aparecen estos trastornos. Entonces, es un video, quiero mostrarles un video porque el video me pareció súper chévere, porque es muy fácil de comprender, porque nos explica cómo esos neurotransmisores afectan determinadas zonas y aparece la sintomatología. Les voy a enviar el video, es un video de 7 minutos, pero entonces les voy a pedir que por favor inmediatamente terminen, me avisen para darle continuidad y que podamos terminar, ¿sí? Ya se los envío entonces al grupo para que lo revisen. ¿Seguimos? Perdón. Bueno, entonces, eh, bueno, hablando un poco de la, creo que la hipótesis monoamilética queda clara. No sé si hay alguna inquietud. Hay otras hipótesis que también surgen al respecto. Últimamente, por ejemplo, hay algunas investigaciones que han detectado que los tratamientos farmacológicos o para la hipercolesterolemia inducen con cierta frecuencia a la presentación, pues, de estados depresivos. De la sintomatología, pues como que se asocia a este tratamiento, se encuentra la falta de control de impulsos, las tendencias suicidas. Entonces, hay una explicación, o una de las explicaciones que se da para entender como esa relación entre el nivel bajo de colesterol y la aparición del estado depresivo, es que la reducción del colesterol genera un descenso de los receptores de serotonina del sistema nervioso. Mm, Hay otros, digamos que otros subtipos químicos, neuroquímicos de la depresión. No, de pronto no se mencionan mucho, pero la depresión hiperdopaminérgica, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablábamos de que el principal neurotransmisor implicado en la aparición de los síntomas de la esquizofrenia era la dopamina, que en algunas zonas por una hiperfunción, en otras áreas por una hipofunción. En este caso, por ejemplo, la depresión hiperdopaminérgica, pues digamos que su manifestación clínica puede ser justamente una depresión más de tipo psicótica. ¿Por qué? Porque afectan, digamos que esas vías dopaminérgicas y se pueden empezar a presentar entonces síntomas positivos que conocíamos en la esquizofrenia como delirios, alucinaciones, también, por ejemplo, la depresión hipodopaminérgica, que ya pues habrá una actividad insuficiente del sistema dopaminérgico y entonces se expresa pues como con preferencia por sintomatología anérgica, entonces hay debilitación de los impulsos, falta de fuerza, cansancio, ¿sí? Mm, Vamos a ver aquí un poco, aquí, hablar un poco sobre los antidepresivos. Miren que encontramos 3 tipos de antidepresivos. Encontramos los antidepresivos de primera generación, los antidepresivos de segunda generación y los antidepresivos de tercera generación. O sea, ellos aquí están organizados de acuerdo a la cronología de la aparición de los fármacos. Ay, no estoy grabando. Ellos aquí, perdón. Eh, Están entonces organizados de acuerdo a la aparición digamos que a la aparición del fármaco como tal. Cuando hablamos de los antidepresivos de primera generación, entonces la mayoría de estos son antidepresivos tricíclicos. ¿Y por qué reciben ese nombre? Por su estructura química. ¿Qué pasa con estos antidepresivos
digamos que de primera generación. Ellos están, bueno, aquí tenemos algunos, estos son como de los más conocidos, pero entonces estos antidepresivos de primera generación pues producen mayores efectos secundarios en los pacientes. Luego tenemos los de segunda generación. Los de tercera generación son los últimos, son por decirlo así, los medicamentos más modernos o los que mejor efecto han tenido en los pacientes con depresión. Estos presentan pues una eficacia similar a los tricíclicos, pero tienen un perfil de efectos secundarios más benigno. Miren que hay muchos estudios que dicen que el número de pacientes que responde al tratamiento es mayor que con el resto de los antidepresivos. Que estos antidepresivos tienen un mejor efecto, tienen un perfil más benigno en cuanto a efectos secundarios y además también pueden indicarse para otro tipo de trastornos, como los trastornos, por ejemplo, el trastorno por obsesivo compulsivo, la bulimia nerviosa, los trastornos de pánico, los trastornos fóbicos, el dolor crónico, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático. Si bien estos pues tienen como un menor efecto secundario, de todas maneras también pues algunos pacientes presentan efectos adversos como agitación, anorgasmia, eyaculación retardada, pero pues en comparación con los otros medicamentos vamos a encontrar que estos son mucho más efectivos al momento de tratar la depresión. De la sintomatología, pues ya lo hemos mencionado, simplemente para recordarles que digamos que hay una tristeza patológica y esto es que esa tristeza patológica, ¿por qué? Porque pues interfiere de manera significativa en la vida del paciente, en todas las esferas, en lo social, en lo familiar, en lo personal. El paciente se va a tornar apático, no tiene ganas de nada, hay una pérdida de placer por todas las actividades, generalmente en el trabajo, en el deporte, en el juego, bueno, en sus relaciones sociales ya no va a querer, pues, o no le va a interesar compartir las actividades que hacía antes. Mm, Les cuesta conciliar el sueño, se despiertan mucho más temprano, algunos muy irritables, y en una menor proporción hay pacientes con hipersomnia también. Mm, Algunos de estos pacientes, por ejemplo, la memoria tiende a debilitarse, o sea, los procesos cognitivos tienden a debilitarse, se distraen con mucha frecuencia, sus ideas en general son derrotistas, son ideas muchas veces irracionales sobre su entorno. Hay preocupación exagerada por la muerte, hay sentimientos de autodestrucción. Muchos, por ejemplo, manifiestan algunas alteraciones somáticas como dolores crónicos, por ejemplo, musculares, del cuello, de la espalda. Hay una queja persistente de sensación de fatiga, de cansancio. Bueno, culpa excesiva, modificaciones del apetito, entonces muchos pues pierden durante este proceso, pierden mucho peso, y algunos, pero sobre todo, por ejemplo, en la ansiedad, algunos suben de peso. ¿Por qué? Porque empiezan a canalizar la ansiedad a través del alimento. Entonces, comen demasiado, pero en la depresión podríamos decir que prevalecen aquellos pacientes que bajan de peso porque el apetito va a disminuir. Hay unos cuestionarios, bueno, ahorita creo que no los alcanzamos a ver, pero Vuelvo una sí, preguntita. dime, Lina. Profe, cuando las personas están teniendo, digamos, un trastorno de ansiedad, posiblemente no quieran comer.
cuando sufren un trastorno de ansiedad, posiblemente no puedan comer. Pues mira que realmente lo que más se da son como los atracones de comida, o sea, quieren comer mucho. Pero pues hay algunos casos en donde sí puede suceder que no. ¿Por qué? Porque les duele el estómago, por los otros síntomas que presentan, los síntomas fisiológicos que también se dan en la ansiedad, que duele el estómago, que se siente como pesadez. Entonces algunos optan porque digamos que no les apetece el alimento en ciertos momentos, que la mayoría prefieren comer mucho para canalizar y de alguna manera eso se convierte, o sea, el alimento se convierte en una estrategia de afrontamiento, por así decirlo, del paciente ansioso, pero puede darse en ambas direcciones, en menor grado, pero también se puede dar. Gracias, profe. Bueno, entonces hay unos cuestionarios estandarizados o que nos permiten ayudar a identificar si hay o no un trastorno depresivo. Estos cuestionarios son simplemente una herramienta que hay que ponerla pues en el contexto del paciente, es decir, no es un elemento propiamente para diagnosticar, porque el diagnóstico pues tiene otras connotaciones, ¿no? O sea, es toda una historia clínica, es una observación, y pues sería como un elemento de apoyo. Algunos de ellos, lo que, bueno, he visto es que, por ejemplo, en la escala, no sé si conozcan alguno de estos, o los han escuchado, los han visto en sitios de práctica. Por ejemplo, la escala de depresión de Zoom, algunos médicos también la manejan, pues es muy sencilla realmente y puede servir de insumo incluso para cuando el médico hace, pues como digamos que el recibimiento, la recepción del paciente y para apoyar, por ejemplo, el examen mental y poder generar un insumo al profesional que la recibe. Algunos lo hacen, algunos, la mayoría no, pero algunos lo hacen. Todas estas les voy a colgar en el Classroom, creo que esta la tengo, esta también, entonces se las puedo compartir para que la conozcan y sepan de qué les estoy hablando. Son ítems, son muy sencillos, o sea, son ítems de cómo me siento en las últimas semanas, por ejemplo, cómo me he venido sintiendo, entonces muy triste, medianamente triste, o sea, son de ese tipo. Y ellos mismos pues también tienen una forma muy fácil de calificar porque va de 1 a 4, entonces se hace una sumatoria y de tanto a tanto entonces el paciente tiene un riesgo depresivo y de tanto a tanto el paciente pues está como por fuera del límite para decir que puede estar cursando una depresión. Pero pues nos sirven de apoyo para el diagnóstico. Voy a pasar aquí rápidamente. Estas son más teorías psicológicas que abordan un poco lo que es, o explican, le dan explicación al por qué surge la depresión. En la teoría conductual, entonces, encontramos que el paciente, digamos que la inactividad lleva al deprimido a no encontrar refuerzos sociales. Miren, todos nosotros, los seres humanos, somos seres sociales por naturaleza. A nosotros, o sea, qué mejor y todo el tiempo lo estamos recibiendo refuerzos de nuestros padres, refuerzos de nuestros amigos, refuerzos de la sociedad en general. Uy, pero que lo estás haciendo muy bien, te va muy bien en la universidad, qué bonita estás hoy. O sea, todo ese tipo de refuerzos son importantes para nosotros. En el paciente con depresión o la teoría conductual lo que dice es que esa inactividad en el paciente entonces lleva a que ese paciente no encuentre esos refuerzos que requiere y por el contrario va a incrementar entonces el nivel de depresión. En la teoría cognitiva, que era lo que ya les había mencionado, se considera que la depresión surge como resultado de los pensamientos desadaptativos, de los pensamientos inadecuados, es decir, que la depresión se da por
las cogniciones que tiene el paciente. Y esas cogniciones pues están dadas en forma negativa, o sea que aquí aparece la tríada cognitiva en donde hay un pensamiento negativo de sí mismo, del futuro, del mundo. Y el tratamiento entonces se va a centrar en eso, en detectar esos pensamientos automáticos, esos pensamientos negativos del paciente, analizarlos en consulta. Bueno, ¿qué tan funcional es? O sea, hay unos métodos pues para confrontar de alguna manera esos pensamientos del paciente y en el transcurso de la terapia intentar cambiarlos por otros más racionales, más adaptativos. Mm, se utilizan mucho, por ejemplo, las tareas para la casa. Las tareas es, hay un registro, un autorregistro de comportamiento, de pensamientos, en donde el paciente escribe diariamente cuál es el pensamiento principal o la serie de pensamientos que llegan en un momento dado a su mente, cuál es el sentimiento que suscita ese pensamiento y cuál podría ser el pensamiento que podría modificar para dejar de sentir esto que está sintiendo. Eso es muy interesante, pues, hacerlo con muchos pacientes. En algunos da resultados muy positivos. Tenemos la teoría interpersonal que dice, bueno, en la teoría interpersonal se considera que hay una limitación en el paciente para adaptarse al estrés psicosocial, ¿sí? Todos estamos enfrentados a estrés psicosocial por diversas situaciones, porque entonces estamos agobiados por el trabajo, estamos agobiados en el estudio, tenemos situaciones familiares complejas, situaciones de pareja complejas. Entonces, en la teoría interpersonal lo que se dice es que el paciente que que empieza una depresión no logra adaptarse, no logra hacerle frente a esas situaciones de estrés psicosocial. Y esto, pues entonces, por eso empiezan a aparecer los síntomas. ¿En qué se va a intervenir? Pues justamente en esas dificultades interpersonales actuales que surgen al inicio de los síntomas, es decir, ahí se va a enfocar precisamente la intervención. Hay unas técnicas, rápidamente, unas técnicas cognitivo-conductuales, o sea, lo que se busca con las técnicas, por aquí algunita, la activación conductual. Miren, ustedes saben, ¿qué le pasa a un paciente depresivo? Pues realmente activarlo conductualmente es muy difícil porque él lo que quiere es estar en su casa sin hacer, no quiere hacer absolutamente nada, no quiere distraerse, no quiere volver a salir a compartir. Entonces, esto implica crear con el paciente un programa de activación en donde uno va a planificar muy rigurosamente las actividades que el paciente debe hacer durante el día. Para él va a implicar un esfuerzo enorme en tener que, por ejemplo, si antes salía a hacer ejercicio, a trotar, y en la lista poner, entonces, bueno, de 7 a 7:20 el paciente va a trotar. O sea, en ese tiempo él tiene, así que es una obligación para él, si quiere recuperarse, empezar a activarse conductualmente poco a poco. Y así durante todo el día. ¿Por qué? Porque la terapia en este momento debe ser una terapia muy directiva porque él no quiere hacer las cosas, porque él no tiene en ese momento la necesidad no la necesidad, la voluntad de hacerlo, porque la necesidad sí la hay. Muchos pacientes dicen, es que yo quiero, pero no puedo. Entonces, hacerle seguimiento a esta terapia es muy interesante. El autocuidado, hay muchos pacientes que con depresión se abandonan totalmente, no quieren bañarse, no quieren cepillarse, no quieren cambiarse la ropa, entonces es como trabajar en esta parte, la exposición gradual a situaciones donde el sujeto realiza predicciones negativas o de futuro, o de fracaso, perdón, entonces exponer el sujeto a situaciones que él dice, no, yo ahí no, ahí me va a ir mal, la entrevista de trabajo, entonces no voy porque me va a ir mal. No, camine, va a ir a la entrevista, va a hacer su mejor esfuerzo, entonces se va a preparar para esa entrevista, o sea, es exponerlo, pero de manera gradual a esas situaciones en donde él predice que le va a pasar algo malo.
Este registro de pensamientos es lo que yo les hablaba ahora de los autorregistros, la reestructuración cognitiva, digamos que va de la mano con el autorregistro porque también le permite al paciente como reestructurar, organizar el pensamiento, evaluar su pensamiento y hacer cambios en torno a esa evaluación que hace. Muy bien. Bueno, respecto a la ansiedad, entonces, ¿qué será la ansiedad? A ver, quién quisiera hacer un aporte sobre qué puede ser la ansiedad y cómo se manifiesta la ansiedad en nuestro cuerpo? Eh, es siempre, la ansiedad es patológica, es Es una normal. desesperación, profe. Una desesperación. Ok, ¿qué más? ¿Qué más cómo podemos caracterizar la ansiedad? Pues yo lo puedo catalogar como se siente preocupación ante algo, miedo, hasta frustración, profe. Y pues algo persistente en nuestras situaciones diarias y Ok, cotidianas de nuestra vida. sí, María Andrea, muy bien. Alexander, ¿qué piensa? Alexander Figueroa. Señora, ¿Qué piensas que puede ser la ansiedad y cómo se manifiesta, cómo la experimenta el ser humano? ¿O tú cómo has experimentado la ansiedad? Todos hemos experimentado sensaciones ansiosas. profe, pues la verdad yo la ansiedad siempre la he tomado como, por ejemplo, de la forma en que yo la he experimentado, es como esa, esa potencia que sientes que quieres hacer algo, pero no puedes, o que te sientes como atado, o que quieres, no sé, cambiar algo y no tienes como la facilidad o la forma. También como cuando te sientes como, bueno, marica, ya, suerte, lo que sea, ¿sí entiendes? No sé si me estoy dando a explicar. Ok, bueno. Sí, efectivamente, la ansiedad, pues primero tendríamos que describirla como un estado emocional que es inicialmente desagradable. ¿Sí? O sea, sí, es desagradable porque nadie dice, uy, qué felicidad, estoy ansioso. ¿Por qué? Porque genera unas reacciones fisiológicas que tampoco son agradables, o me duele el estómago, o algunas personas tienen diarrea, hay otros síntomas como dolores Una de pregunta, cabeza, cardias, sí. digamos, digamos yo como uñas, y eso es consecuencia de la ansiedad, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, sí, Eric, mira que es muy, y ahorita por ahí se los voy a mostrar porque por ejemplo, el comerse las uñas, el tocarse el cabello, el mover la pierna, son formas o conductas de afrontamiento frente a la ansiedad. Muchas veces son inconscientes, es decir, como que no nos damos cuenta que las hacemos y solamente estas conductas lo que permiten es como minimizar un poco esa sensación que nos produce la ansiedad, pero sí, generalmente si tú ves las personas que son muy, muy ansiosas, tienen las uñas muy corticas porque se las comen. Y es normal, o sea, es normal dentro de nuestra cotidianidad encontrarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ansiedad, al igual que la tristeza, tampoco es mala. La ansiedad que cumple una función súper importante a nivel de supervivencia, a nivel de adaptación. Es demasiado importante porque es la que nos prepara además para afrontar un reto de la vida diaria, nos permite afrontar el examen que tengo mañana. Entonces yo me siento ansiosa porque mañana tengo un examen muy difícil y hoy voy a ponerme a estudiar. O sea, es gracias a la ansiedad que podemos como también responder a ciertas demandas de nuestro entorno. Profe, Entonces, ¿sí? profe, disculpa, la ansiedad también hace que, por ejemplo, hay personas que no se pueden quedar quietas por el simple hecho de que se sienten ansiosos, ¿no? Ujú, sí, 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 sí. Digamos que la inquietud motora es un síntoma muy característico de las personas ansiosas. Algunas les da por cantar, por correr, por moverse más rápido,
Sí, o sea, esa agitación es común encontrarla. Profe, ¿y Entonces, eso puede ser hereditario o qué? Porque digamos, eh, por parte de mi mamá, todos se comen las ujú. uñas. Todo. ¿Eso puede ser hereditario o eso es por Sí, sí, son claro, o cosas que se sea, pegan? pues mira que pueden ser ambas cosas, o puede ser más, digamos, de tipo genético o hereditario, o puede ser aprendido, porque es que acuérdate que todos aprendemos por imitación cuando estamos pequeños. O sea, si yo aprendo, si yo veo que mis padres afrontan una situación de determinada manera, seguramente voy a aprender los mismos comportamientos, las mismas conductas que tienen ellos en un momento dado. Entonces, es factible que eso pase. Lo otro, Eric, es que hay algo que se llama, bueno, o sea, comerse las uñas, digamos que cualquiera en algún momento nos hemos comido las uñas y a veces no las seguimos comiendo, pero también hay un trastorno del control de impulsos que se llama onicofagia. La onicofagia es ya pues como esas personas que se comen las uñas, pero ya hasta sangre se sacan, o sea, como que llegan hasta, no me acuerdo cómo se llama esta partecita de acá, donde ya está la carne, la piel, y se las comen tanto, pero es más un trastorno, como por ejemplo los que se arrancan el pelo, y se hacen como una especie de monedas, o sea, quedan ahí los huecos porque se arrancan el pelo, se arrancan las pestañas, se arrancan las cejas. No son muy comunes, es decir, usted no encuentra una, pero se ven esos casos en donde hay ya son más a nivel de trastorno, pues, porque no se puede controlar y requiere otro tipo de terapia, pero también están relacionadas con la ansiedad. Bueno, eh, dime. Una persona puede vivir todo el tiempo o la mayoría del tiempo en ansiedad, o pues con ansiedad. Pues mira que cuando ya pasa eso, entonces estamos hablando de una ansiedad patológica, es decir, en todos los eventos de su vida puede aparecer la ansiedad, sí, 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 y es muy frustrante, muy agobiante, y por eso es que la ansiedad, esos trastornos ansiosos a veces llegan, son comórbidos con la depresión, porque imagínate uno vivir su día a día y no solamente un momento del día, sino todo el tiempo estar en una condición ansiosa es muy de afrontar para un paciente. Entonces, sí puede pasar y puede aparecer a su vez la depresión por ese mismo motivo, porque la calidad de vida del paciente, o sea, no es una vida, es mantener en una agitación constante, en una rumiación de pensamientos constante, en una sensación de que algo malo va a pasar, ¿sí? Entonces, es muy difícil el manejo. Bueno, dime. Pues mira que esos son, o sea, son síntomas, digamos que la ansiedad tiene un componente físico y un componente mental. Entonces, todos esos síntomas psicofisiológicos son, digamos que, formas también que tiene el cuerpo para hacer frente a esa demanda psicológica o sí, a esa demanda psicológica a la que se enfrenta el paciente. Entonces es una reacción fisiológica, producto de qué? Del estrés que experimenta el paciente cuando se encuentra frente a una situación que le genera mucho malestar, es como, como una defensa, por así, un mecanismo que tiene el cuerpo para defenderse frente a algo que está generando ese malestar. Por ejemplo, una persona con una fobia social que no le agrada pues estar en público, no le gusta comer en público, no le gusta hablar en público, entonces empieza a experimentar síntomas de dolor de estómago,
sudoración excesiva. Entonces, es una manera que tiene el cuerpo para expresar eso que el paciente no está diciendo de una manera verbal, porque acuérdense que es que el cuerpo y la mente están conectados. Muchas cosas que la persona no dice, el cuerpo las refleja. Y entonces usted mismo lo siente, o sea, cuando usted siente, usted mismo se da cuenta cuando está ansioso porque su cuerpo le empieza una serie de reacciones fisiológicas eh, que le están diciendo, bueno, si aquí está pasando algo y entonces necesito sacarlo de alguna manera y empiezan todas estas reacciones. Bueno, chicos, son las 8:38 y vamos a continuar para que alcancemos a terminar esta parte. Esta es más corta. Entonces, podemos describir la ansiedad como un estado emocional desagradable que se va a acompañar siempre de cambios, los cambios fisiológicos y los cambios del comportamiento. Eh, em, digamos que la ansiedad es una respuesta también al estrés que puede generar diferentes situaciones, como la interrupción, por ejemplo, de una relación importante, o verse expuesto a una situación de desastre con peligro vital. Entonces, ahí puede aparecer la depresión, perdón, la ansiedad. Entonces, lo que se dice es que la ansiedad nos indica de alguna forma la presencia de un conflicto psicológico. O sea, cuando usted experimenta esos síntomas fisiológicos, también pueden ser producto de un conflicto psicológico. La ansiedad puede ser, digamos que puede ser normal y puede ser patológica. ¿Por qué normal? Porque en cierto grado pues proporciona pues digamos que un componente adecuado de precaución frente a situaciones que son potencialmente peligrosas, que son potencialmente amenazantes. Pero ¿qué pasa? Cuando ya el sistema de respuesta a la ansiedad funciona de una manera incorrecta o es desbordado por muchas situaciones, por muchos acontecimientos, entonces en este caso puede presentarse un trastorno por ansiedad, ¿sí? O sea, ya una situación que resulta demasiado amenazante, demasiado aversiva y que el paciente no o la persona no puede hacer frente con sus propios recursos, va a generar una ansiedad, pero ya más de tipo patológico que puede pues llegar a ser un trastorno. Por aquí. Bueno, entonces la ansiedad tiene una función biológica, o sea, es muy importante en la supervivencia. Eh, Además, tiene unos aspectos positivos porque la ansiedad estimula el aprendizaje, el cumplimiento de tareas. Como les mencionaba ahora, si usted mañana tiene un examen, usted se siente ansioso desde el día anterior, más cuando el examen, por ejemplo, es muy complejo. Entonces usted dice, no, yo tengo que estudiar, y empieza a experimentar esos síntomas fisiológicos, pero ¿qué le permite a su vez? Pues prepararse para el examen. O sea, si usted no sintiera ansiedad, muy seguramente dejaría que el examen pasara y bueno, yo no estudio o estudio a medias, pero entonces de esos aspectos positivos es que va a estimular el aprendizaje y va a estimular el cumplimiento de objetivos, el cumplimiento de tareas. ¿Cuándo la ansiedad es patológica? Bueno, entonces, mm, digamos que hay dos manifestaciones importantes en la ansiedad y es que hay unas manifestaciones subjetivas y unas manifestaciones objetivas. Cuando estamos hablando de las subjetivas nos referimos a esa respuesta exagerada o a ese grado exagerado de miedo, de alerta ante una situación que quizás puede ser no real, es decir, el paciente puede imaginar, puede pensar que eso va a ser catastrófico, que eso va a ser terrible, mañana en el examen me va a ir terrible, me va a ir muy mal. Y no es así. ¿Por qué? Porque es que muchos de los componentes de la ansiedad son cognitivos también. O sea, usted se preocupa por lo que piensa, no por lo que realmente está sucediendo. La ansiedad es eso, es una preocupación por el futuro.
por lo que usted no sabe qué va a pasar. Entonces, en la mente del paciente ansioso, generalmente lo que piensa es que lo que va a pasar es malo, lo que va a pasar es catastrófico y tiende a exagerar pues como los resultados de lo que puede suceder. Y además hay unas manifestaciones objetivas, que son esas manifestaciones más fisiológicas, como la aceleración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, el aumento de la tensión arterial, la sequedad en la boca, eh, y además hay unas respuestas también conductuales, unas manifestaciones conductuales de tipo objetivo, que es esa conducta de evitación. Cuando usted se siente ansioso, mañana tiene una reunión de trabajo y resulta que usted tiene una fobia social. Y esa reunión de trabajo, entonces muchas veces lo que hace la persona con una posible fobia social es buscar la manera de evitar, de evitar. ¿Y cómo evita? No, entonces el día anterior o se enferma, realmente empieza a somatizar o busca una excusa para evitar. ¿Y qué pasa? Pues cuando yo evito una situación a la que le temo, una situación que me genera estrés, pues lógicamente mi ansiedad en ese momento disminuye. Pero esa disminución en ese momento es temporal, es decir, no es una solución, solo que la persona aprende esas conductas de evitación. ¿Por qué? Porque continuamente es como está tapando huequitos, está tapando huequitos. Hoy sí me siento ansiosa, entonces evito esto para disminuir. Y bueno, me siento tranquila, pero al otro día vuelve y se me presenta otra situación y vuelvo y tapo el huequito, pero vuelve y aparece la ansiedad. Entonces, eso es lo que hace un paciente ansioso. ¿Tá? Busca formas de escape, hay una conducta extrema de evitación para disminuir el nivel de ansiedad que le proporciona pues una situación que resulte amenazante o estresante. Mm, hay digamos que unos componentes importantes relacionados con la etiología de la ansiedad. Entonces tenemos por un lado los factores biológicos que son supremamente importantes, que son, digamos que, alteraciones también a nivel de los sistemas de neurotransmisión. En este caso, los la serotonina, por ejemplo, y la noradrenalina están directamente implicadas también. Miren que entonces se comparten. ¿Con quién? ¿Con qué otro trastorno? Con los depresivos. O sea, en los depresivos también hay una disminución de la serotonina, de la noradrenalina. Y aquí en la ansiedad además está el GABA. El GABA casi siempre como que a la base de un trastorno ansioso aparece pues una disminución importante de este neurotransmisor. Tenemos los factores psicológicos y creo que ahorita Eric hacía como la pregunta o se refería a esto y es cómo, por ejemplo, dentro de los factores psicológicos podemos también aprender a ser ansiosos. O sea, no necesariamente tiene que ser producto de un componente hereditario, sino que también podemos aprender a ser ansiosos. Miren, muchas veces de niños, cuando hay niños que son pasivos, que son tímidos, miedosos, que son evitadores de situaciones nuevas, estos niños, por ejemplo, presentan mayor probabilidad de manifestar ansiedad. ¿Por qué? Por ese déficit en habilidades sociales que tienen. Si en su casa hay un niño con miedo y evitador de situaciones sociales y el papá, por ejemplo, o la mamá refuerzan estas conductas, pues lo más seguro es que ahí se puede instaurar un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque es que esto luego se va a ir agudizando y se va a ir como extrapolando a otras situaciones también, a otras situaciones sociales. Entonces el niño que llega a la visita a la casa y sale corriendo y se esconde y no quiere saludar y no quiere estar compartiendo con la visita, sino que le da miedo, le da pena. Entonces lo pone como en una situación de estrés y él prefiere evitar, prefiere escapar y se encierra en su cuarto. Y el papá dice, no, es que él es así, es que él es penoso, es que él es tímido, es que tal cosa. Y refuerza y refuerza y refuerza. Y a su vez, pues lo que está haciendo es reforzar
una conducta ansiosa del niño y no le está enseñando una estrategia, no le está enseñando una habilidad social, no le está enseñando a saludar, no le está dando confianza. Mm, la inseguridad en el vínculo también, en los vínculos pues con las figuras de apego, con el papá, con la mamá, esos vínculos inseguros también pueden generar ansiedad. Puede ser aprendida por identificación y por imitación de los patrones de ansiedad de los padres. Hay padres que también son muy ansiosos. Entonces, cuando usted observa de niño, por ejemplo, usted observa esas respuestas de ansiedad de los padres, usted las va incorporando también en su repertorio conductual. Y asimismo aprende a responder también ante situaciones sociales. Entonces, pues digamos que los factores psicológicos están ahí muy presentes también cuando aparecen estas conductas. Y cuando hablamos de factores sociales, entonces nos referimos un poco más a esos, por decirlo así, esos valores de una determinada cultura. Mire, nosotros aquí vivimos en una cultura en donde es importante el éxito, es importante el prestigio, el reconocimiento, es importante la nota, o sea, usted tiene que ser el que tiene la nota más alta o si no es un fracasado. Es como el discurso que nos han incorporado. Entonces, todas esas exigencias sociales, todas esas, esos parámetros sobre los cuales nos evalúan, sobre los cuales nos miden, generan ansiedad. He visto estudiantes con problemas ansiosos muy, digamos que agudos, porque quieren, por ejemplo, es importante para ellos ganarse la beca y ser los primeros. Y entonces hasta se enferman por ganarse esa beca, por ganarse ese primer puesto, por tener el mejor promedio del salón. Entonces, no, o sea, no estoy criticando, sino que estoy colocando un ejemplo porque muchas veces, ¿por qué queremos hacer eso? Por cumplir una expectativa de la sociedad, por querer cumplir expectativas de otros, de los padres. Y realmente eso hace que también incorporemos pues conductas ansiosas, o sea, esto genera ansiedad, el tener que cumplir la expectativa de otro genera mucha ansiedad en los adolescentes, a mí me tiene que ir bien en el colegio porque si no mi papá tal cosa, o en los niños pequeños pasa igual, tengo que aprender a leer porque es que mi papá dice que soy un bruto. Esas cosas a nivel social tienen un peso muy grande en lo que es la aparición de la ansiedad desde las primeras edades, desde las primeras etapas y se va consolidando a lo largo pues, de la adolescencia, de la juventud. Bueno, ¿qué pasa entonces? Aquí la ansiedad, digamos que se traduce en varias disfunciones a nivel de varios sistemas de neurotransmisión, como por ejemplo, les decía aquí que comparte el sistema noradrenérgico y serotoninérgico, pero que además también vamos a encontrar entonces dentro de la ansiedad una disminución del GABA. El GABA, pues entonces, ustedes saben que juega un papel muy importante en lo que es el comportamiento, la cognición y además en la respuesta del cuerpo frente al estrés. Pues, los niveles bajos de GABA se asocian generalmente a trastornos de ansiedad. Además, se encuentra pues una disfunción a nivel del sistema límbico. La amígdala, por ejemplo, está relacionada con la supervivencia y el miedo. Cuando nos encontramos ante situaciones externas que, por ejemplo, puedan suponer una amenaza, entonces la amígdala se activa para incrementar las posibilidades de supervivencia. Esta amígdala también está relacionada con las respuestas emocionales, tiene un papel importante en la formación y en la recuperación de los recuerdos que están relacionados con el miedo. Entonces, cuando hay personas con trastornos de ansiedad, se presenta una amígdala que es hiperactiva. Es decir, o sea, ella está en continua activación y está procesando cualquier estímulo como amenazante. ¿Sí? O sea, cualquier estímulo que llega hacia el paciente con ansiedad, gracias a
hiperactividad de la amígdala, entonces procesa todos los estímulos de una manera amenazante. Por otra parte también, pues digamos que los eventos emocionalmente estresantes invaden el cuerpo o el organismo de cortisol, y ustedes saben que